Hola a todos. Este es un versículo que lo aplicamos en nuestra vida, que es Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, en nuestros prontos auxilios en las tribulaciones. Chao. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando venga un terremoto y las montañas se derrumben. En el mar. En el mar. Salmo 46. 46:1-2. Es nuestro refugio y fuerza. Él es nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tenemos que tener miedo, aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan las montañas en el fondo del mar. Salmos 46:1-2. Chao. Muy buenos días. Buenas. Es una alegría poder compartir esta mañana como iglesia juntos. Y en esta semana estábamos pensando acerca de las cosas maravillosas que Dios hace en la vida de las personas. Y hay una historia en la Biblia de un hombre que fue discípulo de Jesús, cuyo nombre era Juan. Y a Juan lo conocemos como el discípulo del amor, porque él fue guiado por el Espíritu Santo y escribió, por ejemplo, ese texto que seguro escuchaste en algún momento, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no solamente hablaba de que Dios tenía amor, sino que él también nos escribe en una de sus cartas diciendo de que Dios era amor, es amor. Por eso nos desafía a amarnos los unos a los otros, siguiendo lo que Dios es. Sin embargo, Juan no toda su vida se caracterizó por el amor. Antes de conocer a Jesús, tenía un carácter bastante fuerte y tenía actitudes que estaban muy distantes de lo que una persona de amor haría. Y el cambio de Juan radicó básicamente de que él en un momento en su vida se encontró con Jesucristo. Y él escribe en una de sus cartas, y me gustaría compartirlo en esta mañana, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así: les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos observado, lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de aquel que es la palabra, Cristo, que da vida. El que es la vida apareció entre nosotros. Lo vimos y por eso damos testimonio acerca de él. La experiencia de Juan es la experiencia de muchos de nosotros en esta mañana. Te invito a que cantemos 2 canciones donde nos recuerdan lo que Dios es y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Salvador.
para nuestra vida, ¿qué diríamos? Yo diría que Jesús es mi todo. Jesús en mi vida es luz. Para mí, Jesús en mi vida es mi Salvador y mi Príncipe de paz. Yo creo que es muy difícil en pocas palabras decir quién es Jesús en mi vida y eso ya lo define. Él es el centro, es mi Salvador, es mi Señor. No solamente Él dio su vida por mí, sino que después se hizo cargo y sostiene mi vida en cada momento, en todo sentido me sostiene. Y es la persona que más me ha amado en el mundo. Y lo ha hecho con un amor único, un amor que no varía y un amor que es capaz de darlo todo. Colores vivos. Jesús es mi gozo en la tormenta. Serán la verdad y la verdad los hará libre. Y así fue cuando conocí a Jesús. Él me dio libertad, me dio perdón, me dio vida y siento su amor en todo. Jesús es mi protector. Jesús para mí es identidad y un propósito en mi vida. Él simplemente es admirable, es deseable y la verdad que me sumo a lo que dijo el rey David. Él es mi Dios desde el vientre de mi madre, porque su presencia ha sido y es una realidad que me acompaña cada día. Y cuando miro hacia atrás, puedo ver lo que está sucediendo. Aún en los momentos difíciles, sé que Él estuvo ahí. Porque simplemente Él es amor sin medida y sin condición. Jesús es misericordioso y me dio muchas oportunidades. Jesús es mi vida. Amor y guía. Luz. Jesús en mi vida es mi guiador, es mi salvador y en Él hay seguridad. Para mí Jesús es descanso. Con Jesús aprendí a perdonar. No sé cómo te encontrás esta mañana. Si te sumas a contar la experiencia de lo que Cristo es para tu vida, como nos compartían recién estas personas. Pero nuestro deseo es que hoy puedas contemplar a Cristo de una forma diferente. Que Dios abra los ojos de nuestro corazón para que podamos contemplar su hermosura.
nuevamente nos podemos juntar y nuestro deseo es contemplar tu rostro. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Qué bueno estar nuevamente juntos en este domingo para, compartir las alabanzas, como recién con el Dani, la Sabri, y tantas cosas lindas de lo que pensamos que es Dios para nosotros. Hemos estado pensando en este tiempo de comenzar una nueva serie de estudios bíblicos y vamos a estudiar el libro de Primera Juan. Está al último, bien al último de la Biblia. Y la idea es que podamos tener una continuidad, de estudiar cada párrafo, cada pasaje de este libro. Así que yo les quiero animar a ustedes a que también lo puedan ir leyendo. De esa forma vamos a ir interiorizándonos un poco todos juntos acerca de todo lo que está escrito allí. Y bueno, como una introducción en este mensaje, queríamos compartir algunas cosas como para que podamos entender juntos qué cosas escribió y por qué las escribió, en qué contexto las escribió. Eso es muy importante saberlo. Se piensa o se está seguro de que el escritor ha sido Juan, que fue uno de los discípulos del Señor Jesús, y que posiblemente haya sido en Éfeso. En aquel tiempo él estaba en ese lugar, y posiblemente haya sido ya cuando era viejito, ya después de haber cumplido más de 95 años o por ahí, él escribió. Ahora Juan fue una de las personas que estuvo con Jesús, pero fue una de las personas que escribió bastantes libros de la Biblia. Miren, hay 5 libros que están escritos por él. El más conocido es el Evangelio de San Juan. Dentro de los 4 evangelios es el cuarto, un evangelio muy rico, muy lindo, muy lleno de tantas cosas útiles. Y después escribió primera, segunda y tercera de Juan, que están al último de la Biblia, pero también le fue revelado a Juan el escribir el Apocalipsis, que son los eventos que iban a venir en el futuro. Es el único libro profético del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Así que esos 5 libros son de Juan. Ahora, cuando Juan estaba escribiendo, o por escribir este libro, en realidad tenemos que entender que su contexto social, político, religioso, filosófico, tenía algunas connotaciones que eran adversas a la iglesia. Donde él se congregaba, dentro de la misma iglesia donde él estaba pastoreando a la gente que estaba alrededor, había cristianos y había algunos que él les va a llamar en la carta, esta epístola, le va a llamar como falsos profetas, falsos maestros, e incluso les va a llamar anticristos, o sea que se oponen a Cristo. Son términos muy fuertes para decirle a alguien de la iglesia: vos sos un falso profeta, un falso maestro o sos un anticristo. Pero era la realidad de lo que estaba viviendo en ese tiempo Juan. Se dice en la historia que había una filosofía que se había difundido en ese tiempo entre ellos, y era como una secta falsa en el siglo I, y era el gnosticismo. Gnosis viene de la palabra conocimiento, y sostenían algunas de las cosas que voy a mencionar: que la materia era mala y solo es bueno, o era bueno, el espíritu. Por eso Jesús, al tener un cuerpo, no podía ser Dios, porque la materia era mala y solamente el espíritu era lo bueno. Negaban la encarnación de Cristo, negaban de que Cristo, el Hijo de Dios, haya venido de parte de Dios y haya tomado un cuerpo humano. Lo negaban. Negaban que Jesús era Dios y que no era perfecto. También pretendían tener un conocimiento superior al de los apóstoles. Ellos pensaban que el conocimiento era lo más importante que ellos podían tener. Incluso se sentían superiores a esos apóstoles, y que el conocimiento era superior incluso a la fe sencilla que podía tener cualquier persona que profesaba seguir a Dios. Personas comunes. Ellos pensaban que eran superiores.
también pensaban o decían que las escrituras solo podían ser entendidas por una élite. Solamente algunas personas podían entender las escrituras, que eran los iluminados, personas especiales. Miren, de muchos de estos conceptos, de estas raíces, es que después fueron surgiendo muchas religiones, incluso que hoy conviven con nosotros, personas que tienen algunos de estos conceptos, como que Cristo no es Dios, que solamente algunos pueden interpretar las escrituras y demás. Pensaban que tenían conocimiento secreto y tenían incluso hasta rituales elaborados que solo algunos gnósticos podían comunicar. O sea que las verdades que ellos manejaban eran ocultas y solamente algunos las podían llegar a transmitir. Decían que la materia era mala, pero moralmente neutra. Si la materia era mala, pero moralmente neutra, esto les permitía practicar algunos pecados sin tener culpa, porque era una cuestión de la materia, del cuerpo. Entonces no tenían esa culpa. Juan, al ver esta situación, que incluso esos pensamientos estaban introducidos dentro de la iglesia donde él estaba pastoreando, acompañando, Juan discierne, por supuesto, lo que era un cristiano verdadero y lo que no era un cristiano verdadero. Así que Juan va a tratar de exponer claramente las características de lo que es un cristiano verdadero aquí en 1 Juan. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este tiempo. Algunas marcas de un cristiano verdadero, y también van a resaltar solas algunas marcas de una persona que dice ser un cristiano pero que no lo es. Habla como un cristiano a lo mejor, pero no vive como un cristiano. Y saben que todo el libro de 1 Juan, que es tan rico en enseñanzas, habla del amor a Dios, del amor al hermano, de guardar los mandamientos, habla del que practica el pecado, no que cae en un pecado, sino que lo practica. Y todo eso seguramente en la mente de Juan hizo un combo que lo llevó a escribir esta carta con mucha fuerza, con mucho entusiasmo. Miren, a veces no es tan fácil distinguir de un cristiano que es seguidor fiel de otro cristiano que no lo es tanto, porque a veces las personas aparentan ser. Alguien dijo que hasta un reloj roto marca la hora correctamente por lo menos 2 veces por día. Hasta un reloj roto marca la hora correctamente en 24 horas, 2 veces durante esas 24 horas. Pero un buen reloj marca la hora correcta siempre, con regularidad. Y creo que esta frase, digamos, esta ilustración, ilustra un poco lo que a veces son los cristianos y los que aparentan ser cristianos. Martín Lutero dijo: no es a Cristo andando sobre el mar al que tenemos que somos llamados a imitar, sino que somos llamados a imitar un andar cotidiano con Cristo. Vivir con Cristo cada día, en cada momento, ese es el llamado al cual estamos para imitar al Señor. Ahora, ¿quién es este Juan? Porque es interesante ver que tiene mucha riqueza su persona. Bueno, Juan fue uno de los 12 discípulos del Señor. Aparte de escribir estos 5 libros, dentro de sus discípulos Jesús tenía una relación muy estrecha, muy cercana con 3. Pedro, Jacobo y Juan se mencionan mucho más veces que los demás. Y siempre se menciona como que estaban juntos haciendo cosas con Jesús. Jesús los llamaba aparte y compartía con ellos algunas cosas más íntimas. Así que ya vamos viendo que el perfil de Juan no era de alguien del montón, sino que era alguien específico, alguien especial. Era hijo de Zebedeo, había nacido en Galilea, su hermano era Jacobo. Se dice que nació aproximadamente en el año 6 después de Cristo. Juan, se dice de Juan que era el más joven de todos los discípulos, de los 12, que era el más joven de todos. Estuvo con Pedro y con Jacobo, compartiendo también ese momento tan sublime de la transfiguración, donde se le apareció allí la voz del cielo y los profetas, y hablaban
y ellos dijeron, tenemos que hacer aquí 3 enramadas, 3 chocitas para quedarnos porque esto es sublime. El cielo mismo se nos presenta la figura de la presencia del cielo abierta hacia nosotros. Pero también estuvo, Juan también estuvo en la agonía en el huerto, cuando Jesús iba a ser sacrificado, entregado, crucificado, y él estaba en su angustia en el huerto, también estaba Juan allí. Miren cómo participó Juan en tantas situaciones donde Jesús estuvo en los momentos más difíciles, los momentos más complicados, él estuvo también. Se dice de Juan también en el pasaje que en la última cena él estaba sentado al lado de Jesús y recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Esa era la cercanía que tenía Juan con Jesús. Estuvo al pie de la cruz con María. Desde allí al pie de la cruz Jesús habló y le dijo a María que ahí está tu hijo, y le dijo a Juan, ahí está tu madre, y que se encargue de ella porque Jesús iba a dejar este mundo. Así que él tenía que cuidar a María como un encargo de Jesús desde la cruz. Se dice que cuando Jesús resucitó, María Magdalena fue a la tumba y vio que estaba removida la piedra y se encontró con el ángel para decirle que vaya a decirle a los discípulos que Jesús había resucitado, y allí es donde se encuentra con Juan y con Pedro y van corriendo a la tumba, y ahí cuenta cómo este encuentro estuvo, porque Juan estaba allí. Así que Juan no se perdió de nada de Jesús y participó en tantos milagros, tantas cosas tan profundas donde Juan pudo compartir prácticamente la mayoría de las vivencias que Jesús tuvo. Tuvo también la ascensión de Jesús. Y después que Jesús ascendió al cielo y se fue, Juan y Pedro entraron al templo y Dios obró un milagro de restaurar al cojo que fue sanado. Después Juan fue preso con Pedro también cuando empezó la persecución. Después fue a vivir a Éfeso. Bueno, y podemos ir contando cómo la vida de Juan fue transitando y se fue haciendo un hombre grande de experiencia, de haber vivido tanta riqueza con su maestro Jesús. Y lo más asombroso de todo el relato es que a Juan se lo mencionan en 5 o 6 veces por lo menos, que era el discípulo amado. Este era Juan. Y Juan que ya se hizo grande, Juan que vivió más años que los demás, todos los demás terminaron con alguna muerte cruel, él no fue martirizado cuando murió. Podemos pensar en Juan, qué experiencia con Jesús. Cuánto tiempo con él, cuánto conoció a Jesús y qué valiosa es esta experiencia. Y miren, cuando vas a escribir el libro de San Juan, que yo te pido 1 Juan, que vos lo puedas abrir, 1 Juan, al último de la Biblia, antes de Judas y después Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, vamos a leer del 1 al 4. Dice allí la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y entre paréntesis dice Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cierra el paréntesis y dice, retomando el versículo 1, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido o sea completo. Miren, esta es la expresión del comienzo de este libro de Juan. Comienza de una manera muy rara, porque empieza con la palabra lo, que era desde el principio. Miren, es difícil comenzar a escribir así, lo que era desde el principio. Él está entusiasmado en relatar un montón de verdades. Y la primera verdad que va a tomar para desarrollar
habla de la eternidad, porque habla de lo que era desde el principio. El verbo era como un presente, ¿no? Como un pasado, digo, pero desde un comienzo. Ahora, acá lo va a presentar Juan a Jesús como el Dios eterno. Miren, Dios es un ser eterno de una eternidad pasada y una eternidad futura. En Génesis 1 también está la palabra en el principio, y dice allí en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, Dios que existe en la eternidad pasada, hubo un momento de la eternidad donde Él dice voy a crear. Este Dios que existe puede crear. Quiere decir que este principio es otro principio, es cuando comienza el universo. Ahora, lo que era desde el principio, decidió en algún momento crear el universo. Y después que creó el universo, dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Después pasa el tiempo, Dios decide enviar a Jesús a la tierra, justamente la manifestación de este pasaje, lo envía para que las personas puedan conocer a Dios. Y de allí sigue la humanidad hasta el tiempo de hoy. Y habla también de un futuro y de una eternidad futura. Quiere decir que Dios es eterno en el pasado y eterno en el futuro. Nosotros somos creados por Dios en un momento, pero dice que Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad. Quiere decir que tenemos por delante una eternidad en tiempo, indefinido. Y esa eternidad puede ser para vida eterna o puede ser para muerte eterna, pero va a ser una eternidad. Ahora, cuando escribe San Juan, capítulo 1, miren, lo escribió el mismo Juan y sin duda que es el mismo estilo, las mismas palabras. Dice allí San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio era el verbo. El verbo es la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, está hablando de que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Aquí está hablando Juan y está tratando de introducir dentro de esta sociedad que estaban oponiéndose a la realidad de la persona del Señor Jesús como Dios, y lo está presentando. Él era desde el principio, es eterno, tiene características de Dios mismo. Y Él es el que fue enviado desde el principio y era desde el principio. Ahora fíjense el versículo 2 que habla este paréntesis, porque es como que Juan quiere detenerse a explicar bien este concepto, tratando de revertir esas doctrinas erradas que había. Y dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La vida del Señor, a través del Señor Jesús, la vida de Dios fue manifestada y la hemos visto, dice Él. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Miren, Juan está tratando de contarnos, de testificar, de anunciar cómo la presencia, la persona del Señor Jesús era una persona que venía del cielo. Era Dios mismo que estaba revelando en estos pasajes cómo este mismo Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo que existía por la eternidad, la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, el concepto de Dios, toma forma de hombre, siendo Dios. Sin dejar de ser Dios, toma forma de hombre. Y allí es donde entra en el mundo para dar a conocer lo que no conocíamos, que es lo eterno, y que es Dios, que es la vida eterna. Es un pensamiento muy profundo y hasta tan difícil en toda la dimensión poder entenderlo. Pero esto es lo que Juan trataba de enseñar, que Jesús es Dios. Miren, en el último versículo que está aquí en San Juan, en 1 Juan 5, el versículo 20, el anteúltimo, dice allí, pero sabemos
está resumiendo al final, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Punto. Y después dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién? Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No cabe duda de que Juan estaba escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, transmitiendo esta verdad que Jesús, el Señor Jesús, Jesucristo, es el verdadero Dios y es la vida eterna. Fíjense que usa la palabra Jesús Cristo, que es una palabra compuesta. Jesús, que es el nombre que se le dio al bebé, a Jesús cuando se hizo hombre, tomó forma de hombre, nació como un hombre y vivió como un hombre. A esta humanidad del Señor Jesús se le puso un nombre que era Jesús. Ahora, después la otra palabra que es Cristo, que está refiriéndose a esa palabra profetizada muchos años atrás de que iba a venir un libertador para el pueblo de Israel, un salvador que iba a traer paz, iba a traer vida también y que iba a dar su vida por toda la humanidad muriendo por el pecado de todos. Hablaba del ungido. Cristo habla del ungido, del enviado de parte de Dios para cumplir una misión celestial en la tierra. Y en el nombre Jesucristo estaba en este nombre compuesto que Jesús es el verdadero Dios, 100% hombre y 100% Dios. Ahora, volvamos al capítulo 1, versículo 1 de San Juan, porque él dice lo que era desde el principio, hablando de Dios, lo que recién dijimos, pero después dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ese que era desde el principio, que se presentó, se manifestó. Ahora él va a contar su experiencia. Recién hablamos de todo lo que vivió Juan y dijimos, wow, cuántas cosas que vivió Juan con Jesús. Si nosotros tuviéramos que decir, busquemos una persona que haya pasado mucho tiempo con Jesús. Bueno, pensaríamos en María, la mamá de Jesús, pensaríamos en el papá de Jesús, en los hermanos de Jesús. Ahora, si yo te pregunto, busquemos una persona que haya compartido intensamente los 3 años de ministerio de Jesús en la tierra, y a ella se centra más que en la familia, se centra en los 12, pero dentro de los 12 están los 3, y ahí está Juan, el discípulo amado por Jesús. Ahora, Juan, ya viejito, después de haber vivido a lo mejor 60 años después que vivió la experiencia con Jesús, todavía tiene tan fresco en su mente y en su retina todo lo que vio y lo que vivió. Por eso dice, lo que hemos oído. Y él está pensando en lo que oyó de parte de Jesús, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo. Miren, está hablando de todos los sentidos con los cuales él pudo percibir al mismo Jesús, al Hijo de Dios, al Eterno. Ahora, ¿qué cosas habrá oído de Jesús? Tantas enseñanzas, tanta riqueza que habrá día a día, habrá tratado de grabar en su mente lo que él oía, tantas enseñanzas transformadoras de la vida. Si pensamos en las cosas que él había visto, había participado a lo mejor de muchos eventos donde Jesús hizo milagros, tantas acciones de amor, tantas vidas transformadas a través de lo que Jesús hacía, una vida perfecta. Eso es lo que él podía ver en Jesús y lo tenía todavía grabado en su mente. Ahora dice después, y lo que hemos contemplado, miren, es como que va a entrar un poquito más adentro de las cosas que podemos percibir con nuestros ojos y con nuestros oídos. Contemplar es una observación intencional de cada cosa que va pasando, es una cercanía, una familiaridad, con un trato diario, aún en la intimidad. Es contemplar, es observar detenidamente, intencionalmente, alguna acción donde queremos sacar todos los detalles.
Pero también contemplar es aquello que te fascina, que vos no te querés perder ni un momentito. Es como cuando te atrapa una película o una escena que estás viendo y decís, no me quiero perder ni un detalle de esto. Bueno, eso es lo que Juan estaba tratando, lo que hemos contemplado, pero también dice, y lo que palparon nuestras manos. Miren, cuando hablamos de palpar, ya no hay alucinación que pueda resistir a esto. Porque uno puede decir, bueno, era un sueño, era un pensamiento, me pareció, pero cuando ya no solamente que ves, que oís, que contemplás, sino que palpás con tus manos, es porque la cosa es real. Ahora, hasta Tomás dudaba. Y Jesús le dijo, Tomás, vos que dudas, mira, poné tus manos, toca mis manos, los huecos de mi mano, toca mi costado, porque había que palpar con las manos. Y Juan, ¿cuántas veces habrá estado tan cerca de Jesús y habrá palpado esto? Y Juan, con todo el entusiasmo de un viejito feliz de haber compartido con Jesús tanto tiempo y haber observado tantas cosas totalmente maravillosas de parte de Dios, vivía como si fuese hoy, con tanta frescura, ese recuerdo que él tenía. Vivía esa cercanía con su amado Jesús. El tiempo no había borrado lo hermoso que fue para él vivir esta experiencia de estar con él. El secreto para que esto pase, para que a vos te pase y para que a mí me pase, de este entusiasmo por seguir estando con Jesús, es lo que Juan hizo. Pasó tiempo con Jesús. No perdió oportunidad, no se alejó de Jesús, le siguió el paso a Jesús, aún en el cansancio, aún en momentos difíciles, Juan estaba allí al lado. Ahora, este es el tiempo que nosotros podemos pasar con el Señor también. Y sabes que Juan lo contaba con tanto entusiasmo lo que hemos visto y oído y contemplado y palparon, y nosotros tenemos la oportunidad también. Y Juan, que fue el discípulo amado, y seguramente porque él también amaba mucho a Jesús, ¿cómo cultivó ese amor hacia Jesús? Es la cercanía. Es estar dependiendo de Él. Es conocerlo, es oírlo, es prestarle atención. Es estar dispuesto a obedecerlo. La pregunta para nosotros sería, ¿amamos a Dios? ¿Amamos la palabra? ¿Estamos deseosos de oír a Jesús? Porque Juan entusiasmado comentaba lo que hemos oído. ¿Pasas tiempo con Él cada día? O tal vez el estar con Jesús, el estar con las palabras de Dios, el orar a Él, es lo que siempre estás postergando en tu vida. Miren, nunca vamos a vivir una experiencia ni parecida a la de Juan, si nosotros queremos vivir una vida desconectada de la palabra de Dios, desconectada de la comunión con Dios, de la oración. Así que Juan nos deja esta tremenda enseñanza con su experiencia de haber estado con él. Pero dice el versículo 3, y vuelve a retomar porque abrió un paréntesis y lo cerró y dice, y lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso mismo es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren, acá hay un verbo que es muy interesante, porque dice, esto que hemos visto, toda la experiencia que tuve, eso es lo que anunciamos ahora. Eso es lo que estamos muy entusiasmados por transmitir, por testificar, por contarle a los demás, porque hay un gran propósito en este anunciar, y el propósito está escrito allí, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. Y dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren, el gran entusiasmo que tenía Juan al transmitir esto a la iglesia donde él estaba, era primero, Jesús es Dios, es el Eterno. Y todo lo que yo puedo vivir como una experiencia con Él, dice Juan, les quiero anunciar para que ustedes tengan comunión. Miren, acá va a hablar de dos tipos de comuniones. Va a hablar de una comunión horizontal entre los hermanos, entre aquellos cristianos que aman a Dios. Eso es una comunión, una relación.
Y también va a hablar de esa comunión vertical, una comunión directamente con el Padre, y dice, y con Jesucristo, con su Hijo Jesucristo. Miren, es sumamente importante que el cristiano entienda que nosotros estamos llamados a través de conocer a Jesús a vivir plenamente en una comunión horizontal con nuestros hermanos y en una comunión vertical con Dios. Ahora, cuando nosotros tenemos una comunión con Dios fluida, oramos, leemos, obedecemos, vivimos una vida cristiana viva, fresca, generalmente esto trae como consecuencia una buena comunión horizontal también con nuestros hermanos. Así que qué bueno que es cuando la comunión con Dios y con los cristianos son situaciones que no se pueden separar y que están tan vinculadas que son correlativas. Una trae la otra y nos bendice. La Biblia dice que no podemos decir que amamos a Dios a quien no lo vemos si teniendo a nuestros hermanos al lado, a quienes vemos, los odiamos. Y de eso se trata también San Juan, de ser auténticos y vivir una vida de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Pero vivir el cristianismo solitario, porque a veces encontramos personas que viven el cristianismo a su manera, no a la manera de lo que Dios enseña. Dicen, no, yo el cristianismo lo vivo a mi manera, lo vivo solo, yo no me junto con otros porque creo que todos se equivocan, no sigo a las personas, yo sigo a Dios, por eso no me junto con las personas. Y de pronto viven la experiencia de un cristianismo solitario, sin desarrollar la comunión con mis hermanos. Y ¿sabes qué? Eso está fuera de lo que Dios ha preparado para nosotros. Así que si vos querés vivir un cristianismo sano, tenés que entender lo que Juan está explicando, que tenemos que fomentar una comunión con el Padre y con Jesucristo, tenemos que fomentar una comunión con la palabra de Dios donde nos podemos conocer a Jesús, pero tenemos que fomentar una comunión horizontal con nuestros hermanos. Ese es el plan de Dios. Y por eso para Dios es tan importante que Él mismo diseñó la iglesia como un cuerpo, como una comunidad donde cada hijo de Dios se junta en un lugar para predicar juntos, para enseñar a las personas, para discipular, pero también para animarnos, para estimularnos, para ayudarnos unos a otros a ser fieles a Dios. Y también para ayudarnos en las necesidades que podemos tener en esta vida. De eso se trata. Ahora, cuando entramos al versículo 4, dice el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Miren, todo el libro de Primera Juan, todas estas cosas que les escribimos es para que vuestro gozo esté cumplido. Mira, cuando nosotros vemos este segundo propósito por el cual Juan escribe este libro y dice para que el gozo nuestro sea cumplido, que sea completo, que esté repleto de gozo, nuestra vida repleta de gozo. ¿Sabes qué? Pensando en esto anterior, la comunión con Dios trae un gozo pleno. Pero también la comunión con mis hermanos me trae gozo. Y yo le provoco gozo a mi hermano cuando comparto con él. Dios se goza cuando yo comparto con él también. Cuando una persona acepta a Cristo como Salvador, dice Dios que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Porque el gozo es un idioma del cielo, es un idioma de Dios. Y Él bajó del cielo para darnos vida, y Él es la vida eterna, Él es Dios mismo, manifestado entre nosotros. Y este resultado que da de estas cosas que se escribieron aquí, es para que nuestro gozo esté completo. Mira, si has perdido el gozo en algún momento de tu vida, si alguna circunstancia, alguna situación de tu vida te llevó a perder el gozo, sin darte cuenta a lo mejor, empezaste una vida cristiana llena de gozo y de a poco parece que hubo ladrones que fueron robando esta posibilidad de que este gozo permaneciera y te fueron quitando el gozo. A lo mejor es un buen tiempo para revisar tu comunión con Dios.
esa comunión vertical con el Padre y con Jesucristo. Tal vez también tengamos que revisar la comunión horizontal con nuestros hermanos, porque a lo mejor en algunas cosas estamos guardando un rencor, o tenemos bronca, o hay cosas que no compartimos, no aclaramos, y eso ha quitado nuestro gozo. ¿Sabes qué? El pasar tiempo con el Señor es lo que puede volver a traerte el gozo. Y Juan escribió un libro que tiene 5 capítulos, que es el primera de Juan, que es lo que vamos a seguir estudiando. Y yo te quiero animar en esta semana a que vos lo puedas leer despacito, porque es un libro para leerlo despacito. Y puedas llenar tu corazón con las verdades de Dios, que van a transformar tu corazón, van a transformar tu mente, te van a llenar del entusiasmo de Juan y te van a llenar de ese gozo del cual Juan está hablando como un resultado de que nosotros podamos ser obedientes a Dios. ¿Te animás a este desafío? Dios dejó su palabra para transformar nuestra vida, así que te animo a que lo puedas hacer. Oramos para terminar. Nuestro Dios, te damos muchas gracias porque el Señor Jesucristo vino a mostrarnos al Padre. Y lo que podemos conocer del Padre, lo que podemos conocer de Dios, lo conocemos a través de la palabra de Dios, de la vida del Señor Jesús. Te damos gracias también porque la vida eterna no es solamente una vida que no termina nunca, sino que es una vida con una calidad de vida, la calidad del cielo. Es una calidad de vida divina. Esa es la que tenemos nosotros como una herencia de parte de Dios, al haber aceptado a Cristo como Salvador. Pero Señor, queremos unirnos con este entusiasmo de Juan que estuvo tan cerca de Jesús y decirte, Señor, queremos nosotros tomar este desafío de volver a tener esa comunión cercana, plena, rica, abundante con la misma persona del Padre. Y Dios, queremos orarte para que tú nos ayudes en nuestras debilidades y podamos tener esta comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo que mora dentro nuestro, con la palabra que la tenemos en nuestras manos. Porque esto es la vida eterna. Y Padre, que como un resultado directo podemos tener esa comunión que tú nos pides que tengamos con nuestros hermanos. Y Señor, estamos seguros que tu promesa es real, que eso va a llenar de gozo nuestra vida y nuestro corazón. Te pedimos en esta mañana por aquellos que están pasando situaciones difíciles, por los debilitados, por aquellos que están viviendo en pruebas. Señor, te pido por Mía, la operación de su ojito para que pueda seguir bien la evolución. Gracias porque hasta aquí tú has ayudado. Señor, te pedimos por aquellos que están pasando situaciones difíciles en lo económico, también para que podamos ser hermanos que participen en esta dificultad, ayudándonos unos a otros. Y gracias por la iglesia que nos das, por esta posibilidad de tener estos encuentros y tenerte a ti como el centro de nuestras vidas. Señor, te bendecimos, te alabamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén.